Romanos capítulo 8, verso 24 al 27. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Una de los principales fundamentos y de las principales enseñanzas de nuestra fe cristiana es precisamente todo lo que está relacionado con esta palabra que acabamos de leer aquí, una de las palabras que leímos en estos textos, y que es la esperanza. Es una enseñanza muy importante de la palabra de Dios que la podemos mirar a lo largo de toda la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tal vez en el Antiguo Testamento no la podemos mirar tan clara, tan detallada, tan específica como sí lo podemos ver en el Nuevo Testamento, pero ahí está desde un principio en la Escritura. Pero efectivamente aquí en el Nuevo Testamento la podemos mirar de una manera más clara, más detallada, más específica. Podemos mirar la palabra literalmente, como la acabamos de leer, la esperanza. En ocasiones no leemos la palabra esperanza, pero está ahí, ¿verdad?, implícita en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, las promesas de la vida eterna. Lo podemos mirar en cada una de las cartas de los escritores del Nuevo Testamento. No hay una sola carta en donde ninguno de los escritores mencione esta importante enseñanza, esta importante doctrina de nosotros como creyentes, que es la esperanza. Y precisamente aquí en el libro de Romanos no es la excepción. Aquí miramos esta gran enseñanza, y la primera vez que nos encontramos con ella fue en el capítulo 5, en el versículo 1 en adelante, versículo 1 al versículo 5, donde nosotros podemos leer: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cuando estudiamos estos versículos semanas atrás, y al leer este versículo 5, cuando leíamos: y la esperanza no avergüenza, yo recuerdo que aprendimos en esa ocasión que en realidad lo que esta frase significa es que la esperanza no nos decepciona. Y es precisamente porque tenemos nosotros también, al escuchar esta palabra, en la palabra de Dios y en las enseñanzas cristianas, tenemos que hacer una diferencia entre esta palabra, que aunque es la misma, la que utilizamos mayormente nosotros como seres humanos en este mundo, y como cristianos también, que hablamos de una esperanza humana, pasajera, una esperanza relacionada con todos nuestros asuntos humanos, una esperanza relacionada con los asuntos de esta vida, y que no necesariamente es malo eso. De hecho, como creyentes, como cristianos, la fe en nuestro Señor Jesucristo nos lleva y nos permite a nosotros estar esperanzados en ciertas cosas aquí en esta vida. Cuando hay una enfermedad física, obviamente nosotros abrigamos la esperanza de que podamos ser sanados por el Señor.
Cuando tenemos problemas económicos, pues obviamente nosotros tenemos la esperanza de algún día estar un poco mejor económicamente. Yo recuerdo, mientras estudiaba esta palabra, estaba recordando yo hace bastantes años atrás, era un jovencito todavía, que no conocía al Señor. Y yo me acuerdo muy bien que habían varios programas de televisión que tenían como invitada a una joven, a una muchacha. Y la característica de esta muchacha es que ella estaba sentada en una silla de ruedas, estaba postrada en una silla de ruedas. Y la versión de ella misma es que muy jovencita ella tuvo un accidente, y por causa de ese accidente ella quedó postrada en la silla de ruedas por parte de los doctores, sin una esperanza de que ella pudiera volver a recuperar su movilidad. Pero después de algunos meses, obviamente, después del digerir el trance del accidente y estar en la condición en la que ella estaba, por el mismo testimonio de ella empezó a ejercitarse físicamente. Empezó a leer todo lo posible acerca de ejercicios para personas que estaban como ella, postradas en una silla de ruedas, a tal grado que ella se convirtió en una maestra y estaba en la televisión precisamente para transmitir sus conocimientos y también la esperanza que ella tenía a las demás personas que estaban como ella. Porque yo me acuerdo muy claramente que ella decía que estaba entregada completamente y con mucha fe a ese tipo de ejercicios, porque tenía la esperanza de que algún día la ciencia avanzara en esos aspectos de esas condiciones físicas y que algún día pudiera ella recobrar su salud por medio de la ciencia. Pero decía ella, necesitamos estar físicamente activos para que cuando ese día llegue nosotros no tengamos nuestros músculos, nuestros movimientos atrofiados y podamos nosotros tener éxito en un futuro. Mas sin embargo los años han pasado y son bastantes años de los que yo les estoy hablando, y hasta donde yo tengo conocimiento eso no ha sucedido todavía. No sé qué ha pasado con esa, me imagino que en este tiempo ya no tan joven mujer, pero obviamente su esperanza no se ha cumplido. Porque esa es la diferencia precisamente, hermanos, que hay en las esperanzas que nosotros tenemos en este mundo, que no porque yo esté diciendo estas palabras, nosotros debemos de privarnos de tener esperanzas que muchos, estoy seguro, en esta mañana abrigamos. Tenemos la fe en Dios y oramos a Él para que un día se cumplan algunas de las expectativas que nosotros tenemos. Pero la diferencia precisamente entre esta esperanza que nosotros conocemos, todos nosotros, y experimentamos sin lugar a dudas todos nosotros, creyentes y no creyentes, la diferencia entre esta doctrina y esta enseñanza de todos los apóstoles, de nuestro Señor Jesucristo, de los escritores aún del Antiguo Testamento, es que esta es una esperanza que algún día se va a cumplir. Precisamente el apóstol Pablo, aquí en este texto que leímos, en el capítulo 5, donde dice que por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La diferencia, hermanos, entre estas dos esperanzas es precisamente que cuando se cumplen las esperanzas en este mundo, tienen su cumplimiento aquí en esta tierra, y que aún cumpliéndose son pasajeras y son efímeras. Si oramos por nuestra salud física, probablemente esa esperanza se cumpla, pero algún día, por medio de alguna enfermedad, el Señor nos va a llamar a su presencia. Pero esta esperanza de la que se refiere aquí el apóstol Pablo en este texto que estamos considerando en esta mañana, es una esperanza certera y que se va a cumplir. De hecho, cuando nosotros leíamos la semana pasada, que comenzamos a estudiar estos versículos a partir del capítulo 17, donde el apóstol Pablo empieza a considerar un poquito más
a profundidad esta esperanza de la que Él está hablando. Y cuando leíamos nosotros en el verso 17, donde dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y el apóstol Pablo precisamente está introduciendo este tema de la esperanza al llamarnos a nosotros que somos herederos. Y hablamos nosotros que es una herencia que estamos esperando en un futuro. Porque esa es la característica de las herencias, decíamos, que no esperamos una herencia en ese mismo momento en el que nosotros la estamos deseando, sino que hay un tiempo específico, terrenalmente hablando, en donde esa herencia va a llegar a nuestras vidas, humanamente hablando, cuando la persona que nos va a ceder esa herencia muera. Entonces esa herencia, hermanos, y que decíamos la semana pasada también, que necesitamos nosotros hacer un ejercicio muy grande de fe para poder anhelarla, para poder desearla, para poder estar nosotros gozosos y anhelantes en tanto de que ésta llega. Y la razón, decíamos precisamente, que nosotros deseamos todas las cosas que nosotros queremos, las deseamos en esta vida. Que las cosas que puedan producir en nosotros regocijo, contentamiento, gozo o alegría, hemos aprendido, lamentablemente, nos han enseñado, lamentablemente, dentro de la iglesia cristiana, a estar esperanzados precisamente en las cosas que nosotros podemos recibir en esta vida. Cuando nosotros creímos en el Señor y pusimos nuestra fe en Él, instantáneamente nosotros recibimos como regalo, como don, gratuitamente la salvación de nuestras almas. Todos estamos de acuerdo en eso. Hace algunos meses atrás o algunos años atrás, algunos de nosotros, o la mayoría de nosotros, experimentamos el gran gozo y el gran regalo de la salvación de nuestras almas. Pero la realidad de las cosas sí es algo que nosotros tenemos que tener presente y entender esto, que aún nosotros no lo hemos recibido todo. Que sí hemos recibido algo muy grande y algo muy maravilloso, pero aún nosotros estamos en un proceso en este mundo, en esta tierra. La salvación de nuestra alma está caminando por un proceso que la palabra de Dios llama, después de nuestra salvación, de nuestra justificación, un proceso de santificación, en donde nosotros padecemos, donde nosotros sufrimos, en donde hay cosas que en este momento nosotros quisiéramos tener, pero que no lo tenemos todo. Esa es la realidad de todo el mundo, de la cual nosotros como cristianos no somos la excepción. Pero que precisamente la palabra de Dios nos provee esta gran doctrina y esta gran enseñanza de la esperanza del cristiano. Pero sí algo muy importante, le repito, que tenemos nosotros que estar conscientes de ello, que esta esperanza de la que nos habla la palabra de Dios nos está reservada a nosotros, no en los días de esta vida, sino en la presencia de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3 y 4, el apóstol Pedro escribió estas palabras. Dice él que nos hizo renacer, hablando del Señor Jesucristo, nos hizo renacer. Está hablando específicamente de la salvación de nuestras almas, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y son enseñanzas tan claras, hermanos, que están escritas con todas sus palabras y con todas sus letras, que no nos dejan lugar a dudas para nosotros, para saber en dónde nos espera a nosotros nuestro mayor bien. Y que no es aquí, sino que es en la presencia de Dios,
en los cielos, cuando nosotros lleguemos allá, una esperanza incorruptible, que no se corrompe, una esperanza inmaculada, que no se ensucia, y una esperanza inmarcesible, que no se marchita. Cualquier cosa que nosotros recibamos en este mundo es todo lo contrario. Se va a corromper, se va a marchitar y va a terminar. La esperanza entonces a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo no está en este mundo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Fíjese, porque la esperanza que se ve no es esperanza. Comentaba yo la semana pasada, les compartía la semana pasada que nosotros como cristianos, como iglesia cristiana, hemos recibido un gran daño por causa de ciertas enseñanzas que han predominado, lamentablemente, que abundan en estos días y que despiertan el apetito y el deseo por los creyentes. Conforme a lo que hemos aprendido acerca de los deseos de la carne, podemos decir sin lugar a dudas que despiertan en nosotros los deseos carnales. Aún probablemente cosas buenas y justas, como son las cuestiones de la economía, de la salud, de otros medios para nosotros poder alcanzar la felicidad o el gozo basado en cosas que están aquí en este mundo. Pero la palabra de Dios es clara cuando dice el apóstol Pablo que una esperanza que se ve no es esperanza. En segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18, el apóstol Pablo escribió: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cualquier cosa, hermanos, que nosotros pongamos nuestra mirada y nuestros deseos y nuestros anhelos en este mundo son cosas temporales. Y el consejo de la palabra de Dios es que nosotros como creyentes, como cristianos, no pongamos nuestras miradas en las cosas precisamente que se ven, sino en las que no se ven. Es ahí donde entra la fe de nosotros como creyentes, como cristianos. ¿Cuál es la definición que nos da el escritor de la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos tan acostumbrados, hermanos, nuestros sentidos humanos están tan entrenados, tan ejercitados para nosotros desear las cosas que miran nuestros ojos, las cosas que nosotros palpamos, las cosas que nuestros sentidos pueden percibir. Son aquellas cosas las que nosotros como seres humanos, como creyentes aún, podemos decir que estamos entrenados para desear en este mundo. Pero como he mencionado muchas veces, este gran texto que está precisamente en el siguiente versículo de Hebreos, en el versículo 2, y puede sonar repetitivo, pero es una gran verdad: puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo tuvieron el gran privilegio, el gran honor, podemos nosotros decir, como el apóstol Juan escribió, de poderlo mirar, de poderlo palpar, de poder inclusive sentir su aliento cuando él hablaba. Nosotros como creyentes en este tiempo no le miramos, mas sin embargo ponemos nuestra confianza en él. Pero todas las bendiciones, y como el apóstol Pablo escribe también en Efesios capítulo 1, versículo 3, cuando habla que él nos ha bendecido con toda bendición, añadiendo esta gran frase: con toda bendición espiritual. Entonces, sin lugar a dudas, nosotros en esta mañana podemos estar seguros, hermanos, que las mejores cosas que Dios tiene para nosotros, sin lugar a dudas, que no las podemos mirar, que no las podemos palpar, que no las podemos oler.
Esa es la vida de nosotros como creyentes que estamos en este mundo por fe, por medio de la fe. Escribió también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19, y dijo esta tremenda declaración: si solo en esta vida esperamos en Cristo, fíjese, si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. ¿Qué es la palabra conmiseración? Somos los más dignos de lástima. Si solamente en Cristo hemos puesto nuestra esperanza en esta vida. ¿En dónde hemos puesto nosotros nuestra esperanza? ¿En dónde está enfocada nuestra esperanza como creyentes, como cristianos? Porque déjeme decirle que esto hace una gran diferencia. Porque entonces estamos hablando de cuál es nuestra motivación, ¿verdad? ¿Cuál es la motivación por la que yo sigo a Cristo? ¿Cuál es la motivación por la que invoco el nombre del Señor? ¿Cuál es la motivación por la que yo me congrego? ¿Cuál es la motivación por la que abrazo la fe cristiana? Me mueven estas cosas que deseo en este mundo. Si son esas cosas las que nos mueven, hermanos, haciendo una honesta y sincera reflexión en nuestro corazón, tenemos que reflexionar que el día que nosotros perdamos aquellas cosas en las que hemos puesto nuestra esperanza, vamos a perder nuestra motivación y nuestro entusiasmo de seguir al Señor. Si no recibimos las cosas que nosotros anhelamos y deseamos y por las cuales nosotros hemos tomado este camino, si no las recibimos, entonces nosotros tarde o temprano nos vamos a apartar de esa supuesta fe que nosotros hemos abrazado. Pero si nosotros ponemos verdaderamente nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en que un día, sin lugar a dudas, conforme a la palabra de Dios nos dice, un día vamos a estar en su presencia y vamos a participar de su gloria, entonces, y como vamos a mirar en unos momentos más, esa es la mayor motivación que nosotros podemos tener. ¿Qué nos mueve como creyentes, como cristianos? Cuando nosotros echamos un vistazo, cuando leemos, por ejemplo, el capítulo 11 de Hebreos en los héroes de la fe, donde nos dice, cuando menciona a varios y dice que todos ellos murieron sin recibir lo que ellos estaban esperando, porque sabían ellos que tenían un galardón. Moisés, cuando habla de Moisés, ese mismo capítulo 11 de Hebreos, donde nos dice que él prefirió, que él escogió los sufrimientos de este mundo, los vituperios de Cristo en lugar de los placeres que le ofrecía la posición que él tenía en la casa de Faraón. Y luego nos dice la razón, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Esa es nuestra mayor motivación, hermanos, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, que un día le vamos a ver, que un día vamos a estar con Él. Mientras nosotros estamos en esta vida, Dios nos bendice de muchas maneras. Económicamente, con salud física, si así Él lo desea, si así Él es su voluntad, nos bendice económicamente, a unos más que a otros tal vez. Con salud física, probablemente, tal vez algunos más que a otros, algunos tal vez nos ha tocado lidiar en esta vida con cuestiones crónicas de enfermedades. Otros no se les cae ni un diente a lo largo de toda su vida, mas sin embargo, lo que nos une a nosotros es la esperanza mayor y gloriosa que nosotros tenemos y que nos espera en la presencia de Dios. En donde nosotros ejercemos esa confianza, esa gloriosa espera. Porque hay un tiempo, ¿verdad?, en el cumplimiento de esa gloriosa realidad, de ese futuro maravilloso que nos espera. Pues hay un transcurso en esta vida que nosotros caminamos.
Cuando el apóstol Pedro, escribió la carta, la primera carta a la Iglesia Universal, a varias congregaciones que estaban en Asia Menor, y comentaba la semana pasada, es una carta que es considerada por los estudiosos como una carta de la persecución, de la aflicción. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a leer esta carta, no leemos después de los saludos a partir del versículo 13, que es lo que leímos ahorita. No miramos quejas, no miramos temor, no miramos angustia, miramos una confianza maravillosa, gloriosa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Es el llamado para nosotros como creyentes, como cristianos, a vivir en este mundo que nos ha tocado vivir a nosotros, con esa confianza maravillosa, con esa motivación y con ese gozo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Nos ha tocado vivir, hermanos, en esta vida, nuestra vida cristiana, en medio de dificultades, en medio de situaciones que a veces no duran una semana o 2 semanas o un mes. Situaciones que a veces alcanzan largas temporadas, inclusive años, en donde nosotros tenemos diversos, como los llama la palabra de Dios, diversas pruebas o diversas aflicciones. Y esto es lo que habla aquí el apóstol Pablo también en el texto que estamos leyendo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y esta palabra paciencia precisamente es la que nos habla el apóstol Pablo también en el capítulo 5, los versículos que hemos leído. Y es una perseverancia, es un continuar con nuestra vida cristiana firmes en la fe, en medio de las dificultades. La perseverancia pudiéramos describirla como seguir nosotros caminando firmes, de pie, en medio de las aflicciones. Es una capacidad para resistir en medio de las aflicciones. Pero déjeme decirle una cosa, hermanos, que no es una paciencia, no es una perseverancia pasiva, porque podemos equivocarnos también y poder creer nosotros que estamos resistiendo bajo el fuego de la prueba, bajo las aflicciones, bajo tentaciones, tantas cosas que llegan a nuestra vida y que nosotros estamos enconchaditos ahí recibiendo el ataque, esperando que cese la tempestad para nosotros empezar a caminar una vez más. Pero la perseverancia de lo que nos habla la palabra de Dios, de la que nos habla la Escritura, es una perseverancia activa, en donde no importa lo que nosotros estemos experimentando en nuestras vidas, nosotros seguimos ejerciendo con nuestra vocación, con nuestro llamado como hijos de Dios, como cristianos. ¿Cuál es la práctica? Si hablamos en términos sencillos, ¿cuál es la práctica de un genuino creyente en su vida cotidiana? ¿Cuáles son sus rutinas, por así decirlo, sus hábitos cristianos? Desde que el Señor nos alcanzó, hermanos, por su gracia, por su misericordia, puso su Espíritu Santo en nosotros, ha despertado en nosotros un deseo por conocerle más, a través de la Escritura, a través de la oración, a través de la congregación, congregarnos como estamos en esta mañana reunidos, que podemos decir que son las 3 prácticas más visibles de nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Pues en medio de la dificultad, de los problemas, de las aflicciones, el que nosotros perseveremos y sigamos caminando, que de ninguna manera estemos nosotros recibiendo toda la artillería y esperar que pase la tempestad para volver a caminar, que de ninguna manera nosotros seguimos caminando. Y tú lo puedes mirar en tu propia vida personal, porque eres tú y Dios
quienes están allá en la intimidad, en el lugar apartado donde tú escudriñas, donde tú meditas en la palabra de Dios, donde tú buscas al Señor, en oración eres tú quien puede decir: he seguido caminando a pesar de las aflicciones y de las situaciones difíciles que vienen a mi vida. Nosotros seguimos caminando. Cosas tan prácticas probablemente, pero vitales para nosotros como hijos de Dios. El seguir meditando en la hermosa palabra de Dios. El seguir buscando el rostro de Dios en oración y seguir congregándome en la iglesia donde el Señor me ha puesto juntamente con mis hermanos. El día del Señor, con un propósito específico de venir, glorificar juntos al Señor, de alabar su santo nombre y de seguir nosotros creciendo para la gloria de Él. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas que sí, efectivamente hemos parado. Las aflicciones no se van, están ahí, pero nosotros estamos enconchados recibiendo toda la artillería pesada, pero hemos dejado de caminar. Tal vez llega alguien con nosotros y nos pregunta: ¿cómo estás, hermano? Pues aquí luchando. La verdad es que no estamos luchando, se lo digo por experiencia. Dejamos de buscar al Señor en su palabra. Hemos perdido la motivación, hemos perdido el deseo, el apetito de buscar al Señor, porque una de las cosas que hacen las aflicciones, aparte de lo que leímos en Romanos 5, de producir en nosotros un carácter probado, aparte de eso, que nos muestra la condición en la que realmente nosotros estamos, espiritualmente hablando. Y en algún tiempo de mi vida a mí esa prueba me desnudó completamente. Dejé de meditar en la palabra de Dios. Dejé de buscar el rostro de Dios en oración. Dejé una congregación regular, la dejé. No era la misma de antes. Es entonces donde nosotros tenemos que clamar a Dios. Que así como nosotros no podemos venir solos a la salvación, porque es el Señor el que nos llama, el que abre nuestros ojos, el que sopla aliento de vida para que nosotros podamos reconocer que tenemos una necesidad de ser perdonados y ponernos a cuentas de Él. Así mismo, cuando nosotros hemos perdido la motivación, eso es algo muy difícil de volver a recuperar. Y que al igual es Dios el que necesita venir, porque es lo que dice la Escritura: 7 veces cae el justo y será levantado. Tenemos que darle la importancia que tiene en su justa dimensión, por lo menos a estas 3 ejercicios espirituales, estas 3 gracias que Dios nos ha dado, hermanos. Eso es vital para nuestra vida espiritual. La meditación en la palabra de Dios, nuestra oración personal, nuestra comunión con Dios, sin duda alguna, hermanos, la congregación, los hermanos juntos en armonía. El versículo 26 y 27 nos hablan unos textos muy maravillosos el apóstol Pablo, y que aparentemente pudiéramos decir están desconectados con lo que nosotros estamos leyendo, pero recordemos que esta es una carta que el apóstol Pablo escribió, y el propósito de las cartas no eran ser leídas en fracciones. Tomar una fracción de la carta y leerla y aplicarla a mi vida sin considerar el contexto de todo lo demás que ahí está escrito. Y hemos ido aprendiendo cómo el apóstol Pablo nos ha ido llevando poco a poco
en ese proceso del conocimiento de la vida cristiana. Y en este punto que estamos hablando de la esperanza de nosotros como creyentes, cómo nosotros nos sostenemos en medio de esa situación en la que nosotros ejercemos nuestra fe, en medio de las dificultades, de las pruebas, de las luchas, de las aflicciones. ¿Cómo es que nosotros nos sostenemos? Dice aquí el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Recordemos que este capítulo 8 hace una mención muy grande acerca del Espíritu Santo. Podemos leer 22 veces la palabra Espíritu aquí en este capítulo número 8. De seguramente, refiriéndose seguramente, porque hay algunas dos menciones al Espíritu donde hay una controversia si se refiere al Espíritu humano o al Espíritu de Dios, pero con toda certeza y con toda seguridad, 21 veces el apóstol Pablo se refiere en este capítulo 8 al Espíritu Santo. Y más específicamente en esta porción que nosotros estamos leyendo hasta el versículo 27. Porque simple y sencillamente nosotros lo podemos decir así: nosotros sin el Espíritu Santo no somos nada. Es prácticamente equivale decir que si nosotros sin Dios no somos nada. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 28, en los últimos versículos, Él lo dijo, hablando con sus discípulos, nos dice que no nos iba a dejar solos, no nos voy a dejar solos, he aquí que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es la promesa de Dios, capítulo 14, capítulo 16 de Juan, la promesa del Espíritu Santo, del Consolador. Porque nosotros no podemos llevar la vida cristiana nosotros solos. Necesitamos al Consolador. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Humanamente nosotros somos débiles, hermanos, física y espiritualmente. Nos cansamos, nos agotamos físicamente. Espiritualmente, hermanos, no lo sabemos todo, no hemos recibido todo. Dios nos ha capacitado de una manera maravillosa para que nosotros andemos en la vida cristiana, pero no lo tenemos todo. Recordemos que vamos a recibir la plenitud cuando nosotros estemos en la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice aquí que de igual manera el Espíritu, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, nos ayuda. Si nosotros reflexionamos en quién era el apóstol Pablo, el escritor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, conocemos su testimonio escrito por él mismo, cómo Dios lo usaba, la manera que él oraba. Si nosotros miramos por lo menos una de sus oraciones en Efesios capítulo 3, versículo 14, por ejemplo, en adelante, donde dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien no toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es una oración del apóstol Pablo. Una oración enteramente espiritual, enteramente despojada de egoísmo, una oración pastoral, una oración tremenda, ejemplar. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo nos dice aquí, en este versículo, dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El mismo apóstol Pablo, reconociendo su misma debilidad física y aún su debilidad espiritual y su necesidad de Dios, para que por medio del Espíritu Santo le ayudara en esa área tan importante para nosotros que es la oración. En 2 de Corintios capítulo
12, versículo 7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces tenemos al apóstol Pablo, un tremendo maestro, un tremendo hombre espiritual, manifestando su debilidad como creyente, como hijo de Dios, diciendo: 3 veces le he pedido al Señor que arranque de mí ese aguijón. Nosotros, como seres humanos, para nosotros es muy difícil el poder conocer a ciencia cierta, de una manera plena y total, la voluntad de Dios. Podemos leer la Escritura que nos dice que seamos santos, entonces entendemos que, sin lugar a dudas, que esta es una cuestión de la voluntad perfecta de Dios para que nosotros andemos en santidad. Que nos apartemos de los ídolos, que nos apartemos de fornicación, que nos apartemos de diferentes circunstancias. Podemos nosotros entender, sin lugar a dudas, cuál es la voluntad de Dios en ciertas o muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios. Pero hay muchas cosas que nosotros no podemos saber, no podemos conocer cuál es la voluntad de Dios. En esa debilidad de nosotros espiritual, que no lo conocemos todo, que no lo sabemos todo, necesitamos la guianza, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Leíamos versículos atrás, semanas atrás, donde el apóstol Pablo habla del hecho de andar en la carne o andar en el Espíritu. Decíamos que andar en el Espíritu es vivir una vida de ser guiados por el Espíritu Santo, mas sin embargo no es tan sencillo, hermanos. No es tan fácil como nosotros pudiéramos pensar o pudiéramos creer. Hay cosas difíciles de discernir, decisiones difíciles de tomar, cosas en las que nosotros batallamos, hermanos, en nuestra oración para poder llegar a Dios con una plena certeza. Pero por eso el apóstol Pablo escribe estas palabras maravillosas aquí. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, sin palabras. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Si alguien conoce cuál es la voluntad de Dios a la perfección, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu mismo del hombre conoce las cosas que están en el hombre. Asimismo, ¿quién conoce las cosas profundas de Dios si no es mismo el Espíritu Santo de Dios, de la gloriosa Trinidad, que nos ayuda a nosotros en la intercesión cuando estamos en la presencia de Dios? Tenemos una esperanza nosotros maravillosa, hermanos, de estar un día en la presencia de Dios. Mientras eso sucede, el Señor nos provee de todo lo que nosotros necesitamos como cristianos. De todo lo que nosotros necesitamos, el Señor nos provee para que un día nosotros podamos, con toda seguridad, estar en su presencia. No es únicamente confesar al Señor con nuestros labios y vivir una vida desordenada haciendo lo que a nosotros nos parezca y descansar en una promesa o en una esperanza de una manera equivocada. Comamos y bebamos para que después muramos. A cabo, Dios nos ha hecho una promesa y un día vamos a estar allá. La vida cristiana se ejerce, se camina, se sufre. La disposición al padecimiento, como hablábamos la semana pasada, dispuestos a padecer por el nombre
glorioso de Jesucristo, pero Él nos provee a nosotros de todo lo que nosotros necesitamos en esta vida. Por eso cuando nosotros llegamos delante de la presencia de Dios, ¿qué pedimos, hermanos? ¿Qué oramos? El Señor Jesús enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros también en la oración del Padre Nuestro, nos enseña a orar por muchas cosas. Sí nos dice que oremos por la necesidad de este día, el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Pero las mayores peticiones que nosotros podemos hacer delante de Dios es lo concerniente a que Dios supla esas grandes necesidades que nosotros tenemos como creyentes. Que a la menor situación que nosotros miremos, que estamos perdiendo el rumbo, que estamos perdiendo el interés, que estamos perdiendo el apetito, que estamos perdiendo la motivación, que nosotros tal vez no sabemos cómo llegar delante de Dios de una manera perfecta y plena, pero su Espíritu Santo intercede por nosotros para guiarnos a nosotros en una oración, en donde nosotros clamemos no únicamente por las cosas que nosotros queremos, o que las cosas que nosotros deseamos, sino las cosas que nosotros como cristianos necesitamos. Porque la vida cristiana no es, hermanos, una vida donde Dios va a suplir todo lo que nosotros querramos. Muchas de las cosas que nosotros queremos no se van a cumplir. Y la razón es que muchas de ellas no es simplemente la voluntad de Dios, no es para el bien de nuestra vida como cristianos, como creyentes. Pero algo que sin duda Dios nos va a dar, y la oración que leíamos hace unos momentos del apóstol Pablo en el capítulo 3, doblo mis rodillas ante el Padre para que les dé a todos ustedes un espíritu de conocimiento en Dios, para que sean fortalecidos en el Señor, para que nosotros podamos llegar fuertes, hermanos, de una manera viva delante de Dios, y lleguemos a la presencia de Dios habiendo glorificado su nombre mientras estemos nosotros en este mundo. Quiero cerrar con una escritura en Hebreos capítulo 6, el verso 18 y 19. El apóstol Pedro, en medio de la tormenta, cuando el Señor Jesucristo llegó a ellos, este pasaje que nos habla que el Señor Jesús llegó a ellos caminando sobre el mar. Y el apóstol Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. El Señor le dice: ven. El apóstol Pedro, con su mirada fija en el Señor, empezó a caminar por las aguas, pero cuando empezó a mirar, qué enseñanza tan tremenda, tan conocida y tan sencilla, ¿verdad? Pero que nos deja una gran enseñanza. Dice que cuando él comenzó a mirar la tormenta, el mar embravecido, el viento, entonces él quitó la mirada del Señor y se comenzó a hundir. El Señor él empezó: Señor, sálvame. El Señor extiende su mano y le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Es tan difícil, hermanos. Es una frase muy, muy hermosa, muy poética. Hay unos cantos muy hermosos que están inspirados en esa parte de la Escritura. Nosotros lo cantamos con un gozo genuino y sincero, y como un deseo también de nosotros, pero es difícil. Mas sin embargo, nosotros somos llamados a nuestro trayecto por esta vida, no quitar los ojos del Señor. El escritor de Hebreos, anónimo de Hebreos, en el versículo 17 comenzamos a leer, con esto terminamos. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué es la inmutabilidad? Es algo que no cambia.
Dios no cambia, ni su carácter, ni sus promesas. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables que no cambian, estas dos cosas inmutables es su promesa y su juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El escritor de los Hebreos está usando la figura del lugar santísimo del templo de Dios, y que era una figura de la misma presencia de la gloria de Dios, y que así como el sumo sacerdote era el único que le era permitido entrar una vez al año, en ese templo glorioso y maravilloso solamente Jesús entró, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Como precursor significa que Él va por delante de nosotros a un lugar donde nosotros un día vamos a ir también. En Juan capítulo 14, la gran promesa del Señor que le hace a sus discípulos y a todos aquellos que ponen su confianza, que hemos puesto su confianza en Él. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, dijo el Señor, ustedes también estén. Y esas, como tomando las palabras que dice el escritor para nosotros, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Esa es nuestra mayor esperanza, sin lugar a dudas, que un día vamos a estar con el Señor. Yo terminaría en esta mañana, ¿cuántos pueden dar un grito de algarabía? Pero lo dejo a que le mediten, hermanos. Que lo meditemos en nuestros corazones y aprendamos nosotros verdaderamente a tomar esto como nuestra gran y primera motivación. Y si el apóstol Pablo utiliza la primera persona plural para incluirse él, al hablar de nuestra debilidad, pues ¿qué somos nosotros para no incluirnos en ella? Y al estar compartiendo con ustedes estas palabras, pues lo hago, hermanos, sí, lo hago como pastor de esta congregación, habiendo orado y pidiéndole al Señor que me diera gracia y me diera la sabiduría, y sobre todo que fuera Él quien pusiera esta palabra en nuestros corazones. Pero también como un creyente, al igual que ustedes, que hay momentos en mi vida donde se me es difícil, hermanos, mantener mi mirada puesta en el Señor. Pero una de las cosas que he estado aprendiendo y continúo aprendiendo, que no hay mayor motivación que poner nuestro corazón, porque el Señor dijo, ¿verdad?, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Entonces no hay como poner nuestro corazón en las cosas eternas, en las que no se ven, ni se escuchan, ni se palpan, pero que son eternas, y que es el galardón para nosotros como hijos de Dios. Gocemos de las bendiciones de Dios que tenemos en esta vida y démosle gracias a Dios por ellas,
como dones y bienes inmerecidos todos ellos mientras estamos en esta vida, pero sin quitar la mirada del galardón principal. Y ese galardón principal, hermanos, me atrevo a decir, no es ni siquiera el lugar a donde vamos. Es lo que dijo el Señor, para que donde yo esté, ustedes también estén. Nuestro galardón es Dios. Es el Señor Jesucristo con quien vamos a estar por una eternidad.